Me faltó al respeto, dijo Adrián con la voz cortante y esa seguridad de quien nunca ha tenido que pedir perdón. Por eso le di 3. Estaba parado al fondo de la mesa, la mandíbula tan apretada que parecía que esperaba que yo le pidiera disculpas a él. Yo estaba en la cabecera agarrando el tenedor con tanta fuerza que el metal me marcaba la palma. La primera cachetada me dejó helada. La segunda hizo que Lucía se encogiera tan fuerte que la silla raspó el piso. La tercera la dejó respirando cortito, como pajarito asustado, con la mirada clavada en el mantel, como si alzar los ojos la fuera a romper en 1000 pedazos. Y entonces Beatriz aplaudió. Un aplauso limpio, elegante, como quien felicita un número que ya ha visto muchas veces. Así aprende a portarse bien, dijo sonriendo, como si estuviera alabando el mole de la cena. Por un segundo solo oía mi sangre retumbar en los oídos. El pollo al horno todavía humeaba en el centro de la mesa. Las velas titilaban. El mundo seguía igual, como si la violencia no hubiera abierto un hoyo en medio de la noche. Adrián se volvió a sentar acomodándose la servilleta como quien quita una mota de polvo. Nadie se acercó a consolar a mi hija. Nadie la miró siquiera. Empujé la silla despacio. Las patas apenas hicieron ruido. «Elena, siéntate», dijo Beatriz sin voltear. «El drama solo la hace peor». No contesté. Caminé hacia el pasillo paso a paso con las manos más firmes de lo que habían estado en meses. Saqué el celular del bolsillo del suéter y marqué un número que juré nunca volver a usar. Revestaron del otro lado. «Activa nivel 2», dije bajito. «Necesito ojos». Ahora silencio breve. Luego entendido. Regresé al comedor. Las sombras se alargaban en el piso. Sabía que esto apenas empezaba. La mesa parecía sacada de revista mantel blanco impecable, cubiertos que brillaban platos pesados con orilla festoneada que Lucía había elegido para su boda. Adrián insistió en asar la carne él mismo, aunque la cocina apestaba a romero quemado y a puro show. Beatriz trajo su vino de siempre, ese que no dejaba de presumir que cuesta el doble de lo que paga la gente normal. Y en todo eso, Lucía sonreía con esa sonrisa que ponen las mujeres cuando hay cámaras o consecuencias. Traía manga larga en mayo con el calor que hacía y sin aire acondicionado en la casa. Dijo que últimamente tenía frío, pero yo vi cómo se agarraba el codo como si le doliera alzar el cuchillo. Movía la comida de un lado a otro apenas tocó el vino. Cuando hablaba su voz, salía chiquita, como si se le hubiera encogido el alma. Adrián llenaba los silencios con ruido. Sus nuevos clientes, los terrenos, que quería voltear en baja los millones que iba a hacer. Beatriz lo corregía. Cada 2 por 3, y me cortaba cada vez que abría la boca. «¿Y tú, que Elena, cómo va la vida de jubilada?», preguntó con esa sonrisa que no llega a los ojos. «Debe ser aburridísimo pasar de los juzgados a los crucigramas». La ignoré. Yo solo veía a Lucía. Cómo se sobresaltaba cuando Adrián estiraba la mano por la sal, cómo nunca lo miraba a los ojos. La cachetada llegó con el postre. Adrián soltó algo de que Lucía había olvidado doblar la ropa. Ella murmuró un perdón. Le pegó otra vez y otra, y Beatriz aplaudió. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. Me excusé con calma. Caminé al baño de visitas y cerré la puerta. El corazón no me latía desbocado. Debería. Pero después de 20 años oyendo hombres justificar moretones, una aprende a quedarse quieta cuando más necesita moverse rápido. Abrí la app que rebo hace años cuando manejaba amenazas federales. El botón nivel 2, testigo activado, brillaba rojo. Lo toqué. Empezó a grabar. Las paredes eran delgadas. Se oía todo. Desde ese momento, cada palabra quedaría guardada minuto a minuto hasta que yo decidiera dejar de escuchar y empezar a actuar. Antes de ser la mamá de alguien, fui jueza federal. 19 años en la misma sala, viendo casos que la gente solo lee en los periódicos, redes de trata interestatales, empresas fantasma que escondían abuso financiero, familias donde los golpes no siempre se ven en la piel. Ahí estaba yo bajo el escudo, semana tras semana, oyendo a hombres hablar con voz plana y ensayada sobre las mujeres que habían roto. Todos empezaban igual. Primero el encanto, luego las reglas, después el aislamiento, y al final,
Cuando alguien se daba cuenta, ya no había cuenta bancaria, ni trabajo, ni amigas, ni nombre. El control no llega como huracán, llega en brisas, chiquito, callado, legal. Lo vi en la vida de Lucía. No de golpe, poco a poco. Dejó de llamar solo para platicar. Contestaba con monosílabos, decía nosotros más que yo. Y cuando le preguntaba si todo estaba bien, siempre decía, es que anda estresado. Así hablan las víctimas. Y yo me había entrenado años para escuchar lo que no se dice. Aún así, cuando me jubilé, le hice una promesa. Ya no investigo a nadie, ya no cuestiono. Mereces vivir sin sentir que te estoy interrogando. Así que dejé pasar, dejé de preguntar, y ahora le habían pegado a mi hija delante de mí, y nadie movió un dedo. Tal vez me había alejado demasiado. Esa noche, en el cuarto de visitas, volví a escuchar el audio. La voz de Adrián, baja controlada. La de Beatriz clínica. La hiciste débil, dijo ella. Si sigues dejando que llore, va a creer que es la víctima. Y Adrián, la próxima vez la dejo afuera bajo la lluvia. Antes me encantaba ir a casa de mi hija. Cuando vivía en un departamento chiquito con tazas disparejas y una planta medio muerta en la ventana, todo se sentía vivo. Libros apilados de lado, fotos pegadas en el refri, con imanes, música saliendo de algún cuarto. Ahora la casa retumbaba demasiado limpia, demasiado callada. Ya no había fotos ni de la universidad ni de la niñez. Solo un retrato genérico del papá fallecido de Adrián encima de la chimenea. Ni un solo espejo, ni siquiera en el baño de visitas. Las cortinas siempre cerradas, aunque fuera mediodía. Cuando le pregunté por qué, Lucía sonrió como si no hubiera escuchado. Así se siente más tranquilo, dijo, abrazando con las dos manos una taza de té que ya estaba fría. Ella que tanto quería el sol. Beatriz llegaba cada jueves a las 10 en punto. Entraba con su propia llave cargando aceite de limón y una agenda. Dirigía la casa como escuela militar rígida, silenciosa, perfecta. Cuando se iba, Lucía parecía más chiquita. Empecé a pedir documentos con pretextos. Estoy ayudando a una vecina con un problema de linderos. ¿Me recuerdas con qué compañía tienen el seguro? Preguntitas suaves, pero en las respuestas nunca aparecía su nombre. Corrí unas búsquedas por medio de dos amigos que me debían favores. La escritura de la casa solo Adrián. Los servicios Adrián y Beatriz. Cuentas conjuntas. Ninguna. Tarjeta de crédito. Una sola usuaria autorizada. Límite mensual de 8,000 pesos. No era que Lucía no tuviera nada. Es que en los papeles ya no existía. Esa noche me quedé en mi cocina mirando la pila de impresiones. Cada hoja era como una huella digital que mostraba lo bien que la habían borrado formulario tras formulario. Control por ausencia. Adrián lo había hecho con precisión quirúrgica. No dormí. Abrí un expediente viejo, un caso de abuso financiero en Michoacán hace años. Los patrones eran idénticos, solo que ahora era mi hija. Y esta vez yo todavía tenía todas las herramientas para hacerlos arrepentirse de creer que ella no tenía ninguna. Me senté en la orilla de la cama con el celular en la mano casi una hora antes de marcar. Nora revestó al segundo timbre. Me juré que nunca te metería en algo personal, le dije. No hace falta que me lo jures, respondió. Si es por Lucía, yo voy. Le pasé todo: la grabación, los documentos, el rastro borrado, el patrón. No dijo casi nada, solo pidió nombres y fechas. Seguía trabajando igual, callada, limpia e implacable. En 36 horas ya tenía vigilancia puesta. Socios de Adrián, llamadas de Beatriz hasta los vecinos. Sacó cada denuncia de los últimos 10 años relacionada con el apellido Altamirano. Luego me mandó un archivo que no esperaba. El esposo de Beatriz, el papá de Adrián, había muerto hacía 7 años, sin obituario, sin sucesión, sin registro de funeral. Oficialmente episodio médico, extraoficialmente nada. Sin investigación, sin autopsia, sin declaraciones. Nora localizó a un jardinero viejo que había trabajado para la familia en Oaxaca. Recordaba bien al señor bueno, despistado, callado. Un día simplemente desapareció. Beatriz dijo que se había ido a tratamiento al norte.
Nunca volvió. 3 meses después, vendió la propiedad y se mudó a la Ciudad de México. Nunca se presentó testamento. Los bienes se transfirieron en silencio. No desapareció, me dijo Nora. Lo borraron, igual que están borrando a Lucía. Sentí que el aire se movía distinto. No solo miedo, reconocimiento. Beatriz no solo había visto a Adrián convertirse en lo que era, lo había criado para eso. Le di las gracias a Nora y colgué apretando tanto el celular que me dolía el dedo. Pensaban que yo estaba jubilada, pensaban que Lucía estaba sola. No entendían que hay cosas que no se oxidan con el tiempo, la memoria, el instinto y esa certeza helada de que la historia, si no la paras, siempre se repite, y yo no iba a dejar que se repitiera. Llegué con una bolsa de tela llena de los libros viejos de investigación de Lucía y toqué suave la puerta. Adrián abrió. La sonrisa no le llegó a los ojos. No tenías que venir hasta acá. Andaba cerca. Mentí. Pensé que le podían servir para un proyecto del laboratorio. Me dejó pasar disimulando mal las ganas de que me largara. Le di la bolsa y caminé despacio hacia el perchero del recibidor, uno de los pocos lugares donde todavía había un espejo, y dejé caer el celular en el bolsillo del abrigo que colgaba ahí. Ya estaba grabando, no me quedo, dije tranquila. Solo quería verla un segundo. Ni la llamó. Se encogió de hombros y se metió a la cocina. En cuanto subí al coche, saqué el celular y paré la grabación. 37 minutos. Ubicación marcada. Hora exacta. Manejé a casa en silencio, agarrando el volante más fuerte de lo necesario. Esa noche escuché primero voces suaves, luego tonos que subían como olas. La voz de Adrián. Me humillaste delante de ella. ¿Crees que no me doy cuenta de lo que estás haciendo? La de Lucía entrecortada. Yo no dije nada. Y Beatriz, si vuelve a hablar con alguien, la dejamos en la calle sin un peso, sin nombre, sin apoyo, que vaya a llorar con quien quiera creerle. Después, silencio y el llanto bajito de Lucía. Lo escuché 3 veces. No lloré, no paré. Se lo mandé a Nora con una sola línea. Mañana nos movemos. Prepara orden de restricción. Incluye clausura de protección financiera. Inicio tutela. En menos de 1 hora contestó. Todo listo. A la mañana siguiente agarré una carpeta. Me puse el abrigo azul que no usaba desde hace años y manejé al juzgado a devolverle a mi hija el nombre que creyeron que podían quitarle sin pelear. Llegué al juzgado apenas abrieron. Conocía a la secretaria. Ahora con otro apellido volvió a casarse. Vio los papeles que le pasé por la ventanilla y apretó los labios. Petición de emergencia. Sí. Bajo la Ley de Protección Familiar. Artículo 14. Ojeo el expediente. ¿Tienes facultad? Le pasé el poder notarial que Lucía me firmó hace 6 años cuando tuvo neumonía tan fuerte que no podía ni llegar a la cocina. ¿Sigue vigente? Dije. Sigue notariado. No preguntó más. Creo que vio algo en mi cara que le dijo que este no era de los casos que se atrasa. Al mediodía ya teníamos la tutela de emergencia a las 2 orden de restricción contra Adrián y congelamiento de bienes aprobado por el juzgado de sucesiones. A las 4 firmé la notificación de desalojo. Lucía tenía derecho legal a abandonar la casa sin contacto adicional. A la mañana siguiente esperé a media cuadra. Las patrullas llegaron a las 6:42. Se abrió la puerta principal. Adrián salió en camiseta gritando que era acoso, que la casa era suya. Beatriz apareció en bata ya marcando a alguien y entonces la vi a Lucía. Salió descalza, sin maleta, sin bolsa, solo con las llaves y el suéter viejo de la universidad, con las mangas bajadas hasta taparle los nudillos. No volteó, no habló, caminó hasta mi coche y abrió la puerta. No dije nada, solo encendí el motor. Ella tampoco preguntó a dónde íbamos. Pasamos una gasolinera, una panadería, una iglesia con la campana rota. Sus manos no dejaron de temblar, pero cuando llegamos a mi casa y le di un vaso de agua, lo sostuvo firme. Entonces preguntó, «¿Todavía tengo cuenta de banco?» Abrí la carpeta manila que traje del juzgado. Adentro estaban las transferencias, las órdenes de protección y el primer papel con su nombre, solo grande y centrado arriba. El abogado de Adrián intentó venderlo como estresado, malentendido, mal citado. Dijo que el audio estaba editado y las cuentas eran un error de trámite. Echó la culpa de las cachetadas a diferencias culturales.
Beatriz, cuando subió al estrado, gritó tanto que el juez la llamó al orden 2 veces. «Esto es una cacería de brujas», chilló. «Esta mujer siempre nos odió. Está usando el sistema como arma». Yo no hablé. Me quedé sentada 3 filas atrás con las manos cruzadas en la falda. La carpeta en la mesa de la fiscalía era mía. Pestañas perfectamente etiquetadas, grabación de audio, transferencias de escrituras, lagunas médicas, registros de aislamiento digital, declaraciones de testigos. Lucía nunca tuvo que declarar. El juez leyó cada página. Cada segundo que documentamos quedó en actas. Los moretones en las costillas de hace 2 años. El correo que nunca envió desde su cuenta de la uni. Creo que me están borrando. La grabación donde Beatriz explicaba cómo dejar a una pareja sin casa propia. El juicio duró 3 días. Adrián fue sentenciado por controlerivo, violencia intrafamiliar y fraude financiero. 5 años sin beneficios. Beatriz por obstrucción y falso testimonio. 18 meses y libertad condicional después. No me quedé a oír las últimas palabras. Me fui en cuanto cayó el martillo. Afuera, el viento levantó una punta de mi rebozo. Me paré en el estacionamiento y miré las ventanas del juzgado. Recordé a todas las mujeres que se habían sentado ahí antes rogándome que les creyera. Esta vez las pruebas hablaron por ellas, y esta vez fue suficiente. Cuando llegué a casa, Lucía estaba en la cocina limpiando el especiero. Algo en el ritmo tranquilo de sus manos, echando lo que ya no servía, me hizo detenerme. No me miró, pero habló serena. «Podemos ir mañana. Quiero volver a ver el departamento». Asentí. Ya era hora de que viera el lugar que por fin sería suyo. Lucía se mudó un miércoles por la mañana, de esos que huelen a tierra mojada y a nuevo comienzo. El departamento era chico, 2 cuartos y cocina, pero daba al arboretum. Eso le importaba. No trajo casi nada. Unas libretas, una maceta con el hecho que creía muerta desde hacía años y una foto nuestra del día que se graduó. La apoyó en la repisa sin decir nada. Para el viernes ya tenía todas las ventanas abiertas. Aunque refrescara, decía que así respiraba mejor. Ese fin de semana fuimos juntas al refugio. Ni miró a los cachorros. Fue directo al rincón donde estaba hecho bolita un terrier viejo con un ojo nublado y cojeando de la pata izquierda. Se agachó y le susurró: «Tú y yo nos entendemos». Le puso parche. El perro la seguía de cuarto en cuarto, como si temiera que se fuera a esfumar. Volvió a tararear bajito cuando lavaba trastes o doblaba ropa. Nunca le dije nada. No quería espantar la música otra vez. Algunos días la encontraba sentada en el piso mirando la nada sin llorar. Solo quieta, como esperando que su cuerpo se pusiera al día con la seguridad. Nunca la interrumpí. Le llevaba despensa a veces. Le dejaba libros en el porche. Sacaba a pasear a Parche cuando necesitaba espacio. No le pedía que hablara. No mencionaba el juicio. Esa parte de la historia ya estaba cerrada. Una tarde la encontré moviendo los muebles, no por práctico, sino solo para sentir qué se sentía decidir dónde iba cada cosa. Me sonrió. «De verdad, creo que quiero ser voluntaria en el arboretum», dijo. Luego hizo una pausa. «O tal vez en otro lado, en algún lugar con más ruido». Asentí. Ya no hablaba en susurros. Estaba aprendiendo a ocupar espacio otra vez. Y a la mañana siguiente me pidió si podía hablar en la audiencia final. La sala estaba en silencio, pero no tenso escuchando. Lucía se paró en el centro, un poco más allá del micrófono, con las manos a los lados. No trajo apuntes. No me pidió que le revisara nada. Yo no ofrecí. Su voz salió clara, no fuerte, no teatral, segura. Durante mucho tiempo creí que si me quedaba callada podía mantener la paz, que si no hacía olas no me ahogaría en ellas. Miró a Adrián una sola vez y ya no volvió a hacerlo. Me dijeron cómo hablar, qué ponerme, cuándo comer, con quién podía estar. Al principio no se sentía como control, se sentía como cuidado, como guía. Pero así empieza, no con golpes, con silencio. Sentí que mi mano apretaba el borde del banco, no de miedo, de orgullo. Me borraron de todo, de las cuentas, del contrato, del correo, hasta de mi propia cabeza. Empecé a creer que no servía, que era demasiado sensible, que el problema era yo. Tomó aire,
Lo dejó asentarla. Esto no fue solo dolor, fue diseño. Me reescribieron. Luego giró un poco. Sus ojos encontraron los míos, pero ahora me acuerdo. No me moví, no lloré. Tú me ayudaste a encontrar mi nombre otra vez. Dijo, no empujando, esperando, sabiendo y nunca soltando lo que yo todavía no podía ver. Se sentó sin más palabras, sin aplausos, sin murmullos, solo el sonido del juez carraspeando y pidiendo que se anotara la declaración en acta. Afuera. El sol ya se estaba escondiendo, alargando las sombras en la escalera. Lucía tomó mi brazo, no para apoyarse, solo para agarrarse. Caminamos despacio, sin prisa. Esa noche abrió la carpeta con sus documentos nuevos, credencial, contrato de renta, cuenta de cheques propia, y en la última hoja su nombre clarito arriba, solo suyo, de nadie más. Y